Aún, como veis, con la voz un poquito perjudicada, pero saliendo de todo ese misterio que es el umbral de la enfermedad, sobre todo cuando se pasa con bastante conciencia, como lo he hecho yo, y atravesando diferentes umbrales que darían, desde luego, para más de un... intentar sacar algún tipo de diapositiva, porque muchos de los misterios, de las conspiraciones, de los hallazgos científico-históricos, siguen siendo eso, un enigma a día de hoy. Surgieron, vieron la luz en 2014, pero siguen haciéndonos pensar, discurrir, y al final eso es lo mágico y lo positivo. Don Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. ISIS y ébola como dos de los términos fundamentales este año. Pues sí, dentro de, no ya de la conspiración, sino dentro, yo creo que de la información general. Porque si tuviéramos que hacer un resumen, un ranking, que lo vamos a hacer, de lo que ha sido este año en el mundo de la conspiración, veremos que prácticamente todas las noticias impactantes que han cruzado los titulares de los periódicos de todo el planeta han tenido su vertiente conspiranoica, han tenido su cara B, que cada vez la gente es más suspicaz y se conforma menos con las versiones oficiales de los temas que se le proponen como actualidad, y que prácticamente no había titular nacional o internacional que no haya sido comentado en clave conspiranoica en algún sitio. Noel Calero en los mandos sonoros, Fermín Agustí, Guillermo León y Diego Marañón preparando todo en navedelmisterio.com. Ahí tenéis toda la información de nuestros programas, de la radio, de la tele, de los contenidos, de la Expo de Cuarto Milenio, que sin duda será una de las grandes noticias del 2015, la exposición de abril de Cuarto Milenio, de la que seguiremos informando puntualmente. Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Clara Tahoces, buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña, por supuesto, Carmen, con todas las líneas de contacto ya abiertas, que, por cierto, las recordáis, Milenio 3 con número @cadenaser.com, porque podéis proponernos temas o decirnos directamente cuáles han sido para vosotros los más impactantes, los más importantes. También en las redes sociales, Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter y en Google+. Y nosotros, sin más, sin perder un solo minuto, comenzamos. ¿Cómo dividir, cómo hacer una especie de mesa de redacción intensa, por lo menos en la primera parte del programa? ¿Cómo establecer los bloques informativos? ¿Cómo casi diseccionar un viejo periódico sonoro? Pues hemos empezado por algunas noticias de impacto que tienen que ver con el misterio. Noticias que nos dejaron helados, porque luego se confirmaron incluso con unas tristes muertes, como es el primer caso que nos ocupa en un titular muy concreto. Ya sabéis que el selfie, por ejemplo, se ha convertido, a raíz de la ceremonia de los Oscars, en una especie de forma de actuar del ser humano moderno. También a veces un ejemplo de la idiocia moderna. Hemos tenido casos de tragedias mil por la tontería de hacerse un selfie, ¿no? O hacerse selfies en sitios tan dramáticos que debería dar vergüenza a la persona que se los hace. O infortunios mezclados precisamente con esta especie de locura, ¿no? Ese matrimonio que se caía por un acantilado haciéndose un selfie con sus hijos presentes. O ese otro que se caía al foro donde estaba la fiera, que acababa con él. Son ejemplos de dónde estamos, ¿no? Para bien o para mal. Pero hubo un selfie concreto que dio mucho que hablar. Ese va a ser el inicio de este repaso. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. La celebrity inglesa Pete Geldof subió esta foto de ella y su bebé y dice que no hay explicación para lo que parece una pequeña mano justo sobre su hombro. El miedo continúa y, como todo el mundo sabe, cuando se tiene miedo siempre se deja una luz encendida. Aparentemente los no muertos asustan a cualquiera, sin importar los miles de seguidores que se tengan. Es una historia, una fotografía, sería una de las fotografías de portada de esta plancha de prensa a la antigua usanza que vamos a hacer en vuestra compañía, y que supura todo lo que puede ser la innovación tecnológica o las nuevas formas de proceder en el 2014. Las modas más o menos idiotizantes o eficaces que se reparten por todo el mundo. Una foto más, una autofoto, y aparece algo. El personaje no era un personaje cualquiera, Javier.
Era un personaje que se podría considerar una creadora de tendencias. Ella era modelo, presentadora, llevaba varias columnas en periódicos importantes como The Guardian, el Daily Telegraph, incluso fue seleccionada por la lista Tatler para aparecer en el top 10 de los iconos de moda para el año, siendo la más joven de esa lista. Llegó a tener un reality de televisión para ella sola en la MTV. Y precisamente por eso causó tal impacto esta noticia. Para empezar, porque estaba relacionada con su muerte, una muerte prematura. 25 años de edad tenía esta chica cuando fue encontrada en la cama de la habitación de invitados. La autopsia dijo que la causa de la muerte había sido una sobredosis de heroína. Y lo que ocurrió es que pronto los medios se hicieron eco de una noticia que había ocurrido días antes, pero que fue a raíz de su muerte cuando el eco fue aún mayor. Al parecer, esta mujer, esta modelo, publica una fotografía en Instagram unos días antes de su muerte, en la que aparece con su hijo, con un niño pequeño en la bañera, y de repente ella se da cuenta de que en ese selfie que ella se ha hecho aparece algo que no debería estar ahí. Una especie de mano, una mano viscosa, una mano con los nudillos muy marcados, con los dedos muy delgados. Algunos hablaban que podía ser la mano de un niño y que ella no sabía muy bien cómo explicarla. De hecho, el mensaje que acompañaba esta fotografía decía: este es un detalle de la fotografía en la que se ve una misteriosa mano fantasma en una foto que hice de Astala y mía en el baño. No es mi mano, ya que con una cogía su cintura y con la otra hacía la foto. Además, el ángulo de la mano es muy extraño si fuera la mía. Y esa imagen se convierte en prototipo de historia de fantasmas del 2014, la más célebre seguramente, recorre el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ella contó que había estado indagando en el pasado de su casa, en la casa donde se toma esta fotografía, y había descubierto que allí en 1920, en la bañera de esa casa, se había suicidado la dueña de esa casa, que estaba además embarazada cuando se suicida, y relaciona estos hechos con la extraña fotografía. Lo cierto, Iker, es que a día de hoy esta foto sigue sin estar explicada. Esto ocurre en abril de 2014, de este año que estamos ya dejando atrás, y sin embargo no hay nadie hasta el momento que haya podido explicarla. El día 16 de abril, si no me equivoco, de este mismo 2014, hace unos cuantos meses abordábamos la cuestión como una noticia más, y todo se complica con la aparición precisamente del cadáver de esta muchacha poco después del dramático selfie que entonces adquiere esa pátina de historia horrible y gótica casi, ¿no? Sí, además, unos días antes de su muerte, de hecho unas horas antes de su muerte, algunos medios apuntaban como si fuera una premonición. Peach publica una foto en las redes también, una foto suya de pequeña con su madre, y junto a esa imagen decía: estas somos mi madre y yo, ¿no? Casi como si estuviera despidiéndose de esta forma. Era una mujer que publicaba bastante en Instagram, en las redes sociales, y de hecho estas redes a lo largo del año nos han servido pues para conocer otro tipo de noticias, ¿no? Similares, con fotografías parecidas, dándose eco a este tipo de cosas. Pero como decíamos, el fallecimiento de Peach en abril de 2014 pues hace que la fotografía tenga aún mayor recorrido, que intente ser también explicada de diferentes maneras, pero hasta ahora pues no hay ninguna teoría que pueda considerarse oficial y que pueda explicar esta extraña foto. Sobre la muerte que hemos sabido, porque también hubo una especie de umbral de comentarios de lo más diverso que le daban eso, un aspecto truculento a toda esta historia, como una fotografía de algo malo que está por suceder, ¿no? Esa mano huesuda que te agarra en un selfie de forma inconsciente con tu hija sin ningún tipo de problema, y que te llevas el susto de tu vida, y luego vas y mueres a una edad tan temprana y en lo más alto de la cresta de la ola de lo que sería además el éxito social prototípico de hoy en día que buscan tantas figuras y celebrities como era Peach Geldof, ¿no? Entonces, hija de un famosísimo músico, de Bob Geldof, ¿no? Exactamente. ¿Qué ocurre?
que se habló también de extraña muerte. No sé hasta qué punto eso al final se ha resuelto. Sí, de hecho algunos medios hablaban de una misteriosa muerte porque ella aparece en esa cama como si se hubiera desvanecido en un momento dado, sin nadie en casa, como si nadie la hubiera podido socorrer, y eso aumenta un poco el misterio de cómo con 25 años una persona puede fallecer de forma tan drástica, ¿no? Ella sí que había tenido problemas con las drogas, pero precisamente en esos días ella estaba saliendo ya, decía que había conseguido superar esa etapa, no solo eso, sino que había mantenido conversaciones telefónicas días atrás con su marido, con familiares, y todos la habían notado perfectamente. Creían que ese episodio estaba superado, efectivamente, pero es unos días más tarde, efectivamente durante varias semanas, se habla del misterio de la muerte de esta joven, porque no saben explicar lo que ha ocurrido, pero cuando se hacen los análisis finales en la autopsia, aparece esa sobredosis de heroína como causante de la muerte de esta mujer. Seguro que en las redes Diego y Guillermo ya con toda la información. Yo me estoy acordando, compañeros, Clara, Santi, primero que esto es como un arquetipo nuevo. Esto hace unos años sería imposible. La propia forma del susto tremendo. Algo que ya ha pasado incluso a las películas. Estamos viviendo, como decíamos, tan deprisa que las nuevas formas de autocomunicación, de autofotografía, generan también evidentemente sustos tremendos, ¿no? Hemos escuchado más de una vez y conocemos aquí una persona importante en el mundo editorial que le vivió así. A mí me impresionó mucho porque empezaba hace unos 10 años el mundo, digamos, fuerte de la comunicación vía webcam, ¿no? Y recuerdo perfectamente cómo me narraba esta persona que estaba en su casa en Barcelona en concreto, comunicándose pues con un novio que tenía en aquel momento, su pareja con la que salía. Y es otra de esas cosas que impactan porque, claro, antes no teníamos estos resortes tecnológicos. La tecnología ha abierto la posibilidad de otro tipo de fenómenos. Estaba junto a un pasillo, el ordenador, la webcam, y entonces ese novio, desde el otro lado de la pantalla, a cientos de kilómetros, le decía: hombre, qué bueno que estoy tu sobrina en casa. Y entonces esta mujer respondía: no, si estoy sola. No, es que estoy viendo a tu sobrina al fondo del pasillo. Una silueta de una niña se estaba marcando perfectamente detrás de la persona en esa comunicación dual, ¿no? Este tipo de fenómenos se irán complejizando o agitando, como ocurre con las redes sociales, que ya son un caldo de cultivo para el fraude, pero quizá también para fenómenos nuevos. Incluso en el ámbito de la conspiración ha habido también muerte de estrellas jóvenes de Hollywood, donde las familias acusaban vigilancia de cámaras, persecución de la CIA. Recuerdo el caso de Brittany Murphy, ¿no?, como uno de los más sonados también. Pero estamos ante arquetipos de fenómenos completamente nuevos que no sé hasta qué punto, compañeros, serán ya populares a partir de ahora, ¿no? Bueno, fíjate que hace solo unos días recibíamos un correo electrónico que tenemos que investigar y saber más de todo esto, pero es una chica que nos escribía muy asustada porque una amiga suya había fallecido en un accidente de tráfico, y lo que le impresionó y lo que le pareció extrañísimo es que unos días después de la muerte de su amiga estaba recibiendo me gustas en Instagram, en algunas fotos que ella había subido, procedentes de la cuenta de la amiga fallecida, como si estuviera usándola todavía. Claro, podría tratarse de un error informático de alguien que esté utilizando esa cuenta, pero el primer impacto de esta chica, cuando empieza a recibir esos mensajes, esos avisos procedentes de la cuenta de una amiga que acaba de fallecer en un accidente de tráfico, pues estaba asustadísima. ¿Os acordáis de la llegada de los móviles, que parece ya prehistoria, pero la llegada de los móviles, que nosotros lo hemos vivido como grupo social, ¿no? Y empezaron una serie de fenómenos nuevos, tanto llamadas nuevas como fotografías donde aparecía la mujer que ya estaba muerta y que aparecía junto al grupo de amigas sonriente, ese tipo de cosas que, bueno, van aportando cierto tipo de fenómenos que son novedades, ¿no? Pero que al final es el mismo fenómeno de siempre. Es que es increíble cómo cada vez que se va extendiendo el abanico de oferta tecnológica a la que disponemos, el misterio va colonizándolo y van apareciendo fenómenos asociados a esos nuevos conceptos. Yo creo que cuando se popularicen, y no tardará mucho, por ejemplo, las impresoras en 3D o los cascos de realidad virtual, y haya prácticamente uno en cada hogar o en cada pocos hogares,
seguramente estaremos aquí hablando de, oiga, una impresora en 3D de un señor en Murcia ha empezado a hacer esto que es extrañísimo, o tremendo susto se llevó este chaval cuando estaba en su programa de realidad virtual y de repente empezaron a aparecer personajes que no debían de estar allí. Yo creo que es algo a investigar, cómo absolutamente cada manifestación tecnológica ha tenido, de hecho, desde las más arcaicas, cuando aparecieron las primeras grabadoras, ya estaban ahí las psicofonías para convertirse en un fenómeno nuevo. Estaban prácticamente en reproductores de discos de pizarra. En Siberia se graban, dicen, las primeras psicofonías y están ya en esos primeros reproductores. Con electricidad llegan también otros fenómenos y nos damos cuenta, el largo desarrollo del hombre nunca ha dejado de lado el misterio, ¿no? ¿Os acordáis hace 30 años en un polígono industrial de Vitoria, a las afueras de Vitoria, cuando hay un enorme apagón y la impresora de Carmelo Daubaña, un ingeniero, que si ves la impresora ahora te entra la risa, ¿no?, de lo que era, porque era una impresora acoplada a un Spectrum de 48K que se activaba con un botón, y al mismo tiempo que sobre la ciudad de Vitoria se observaron unas luces y se apagaba toda la ciudad, aquella impresora empezó a emitir unos códigos que nadie entendía, ¿no? Bueno, seguramente con las impresoras más modernas de hoy en día sigue ocurriendo lo mismo, ¿no? Hay algo a los márgenes que parece que utiliza cualquier resorte tecnológico para ponerse en contacto con nosotros, ¿no? Bueno, pero fíjate, sin embargo, los patrones parecen seguir siendo los mismos que la aparición clásica, por ejemplo, en el cruce de caminos. Y es que parece que es selectivo. ¿Cuántos miles de millones de teléfonos móviles habrá ahora mismo en todo el mundo? Y sin embargo, ¿cuántas fotografías como estas se captan? ¿Cuántas llamadas de familiares difuntos? ¿Cuántos enigmas ocurren en elementos cotidianos que todos tenemos en casa? Sigue siendo algo que ocurre muy pocas veces en relación a la cantidad de elementos que tenemos ahí. Hombre, ocurre tan pocas veces como, por ejemplo, un encuentro con humanoides, ¿no? Yo creo que los últimos que hemos registrado en España, hubo una especie de extraña oleada, no sabe uno hasta qué punto también motiva la circunstancia cuando habla de ello, pero no sé si os acordáis, a final del año 2012, hacia el mes de noviembre, yo estuve allí con Carlos Largo en el Monte Abantos, que es un lugar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, ¿no? Es un lugar aparentemente tan conocido, pero que es un lugar agreste donde los haya. Un grupo de chicos observa una criatura, una figura que está como apiñada junto a un camino y que cruza la vereda mostrando su anatomía muy esquelética y que les asusta enormemente. A los pocos días, en un campo de aerogeneradores de la provincia de Cádiz, en la sierra de Cádiz, alguien llega a bajarse del vehículo, a acercarse para comprobar que lo que creía que eran dos operarios eran dos figuras muy extrañas y eráticas que miraban fijamente, que parecían los clásicos seres, como contamos en Cuarto Milenio, de los visitantes, ¿no? Y hubo como 5 o 6 casos, uno de ellos protagonizados por el equipo de músicos del célebre grupo Medina Zahara, que volvían de una ruta o se encargaban de ir a una ruta por carreteras de Extremadura y se encontraban también con una figura que cruzaba la carretera. Hubo como una pequeña oleada y esto no es nada habitual. El 2013, digamos que por lo que hemos sabido fue mucho más escaso, que es lo que ocurre, no sabemos por qué pasan estas cosas o dejan de pasar. Y en el 2014 ha ocurrido algo. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola a todos, ¿qué tal? En Estados Unidos, y además es curioso porque estos sí que son casos ya rarísimos, ¿no? Como si perteneciesen a otra época, aunque el fenómeno sea lo mismo, pero un encuentro con un ser que cause pavor, que el testigo tenga, digamos, graduación militar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Porque además ha sido muy reciente, entra dentro del 2014, pero muy reciente, ¿no? Sí, hace unos días ocurrió el pasado viernes 12 de diciembre, fue en el área de Fort Hill, en el estado de Ohio. Y lo que ocurrió es que un ex infante de Marina de unos 60 años y cuyo nombre por el momento no ha trascendido a los medios, conducía en su camioneta de vuelta a casa junto a su mujer. Es una casa de la que son propietarios hace solamente unos meses, y fue entonces cuando, al enfilar la carretera que discurre junto a la iglesia de ese pueblo, se encontraron con una criatura, así aparece reflejado en la prensa que se ha hecho eco de esta noticia, una criatura que no fueron capaces de identificar y cuyo aspecto les impresionó. El ser estaba de pie junto a una inclinación de unos 3 metros muy cerca de la carretera. En su descripción, Iker, que esta pareja ha acompañado con un dibujo robot que realizaron nada más volver a casa para que no se les olvidaran los detalles, aseguran que esta criatura tenía más de 2 metros de altura, que tenía un rostro en el que no se distinguía expresión alguna, con una piel de color gris. Ellos decían que era muy similar al color del asfalto. Una criatura sin brazos y con unas piernas increíblemente largas. No solo les impresionó la longitud de esas extremidades, sino que además
vieron con claridad cómo sus rodillas se doblaban hacia atrás, es decir, justo en el ángulo contrario al que sería esperable. Eso, claro, te imaginarás que le daba un aspecto completamente antihumano, por así decirlo. Bueno, pues al parecer la criatura habría cruzado la carretera a gran velocidad, se había internado en un bosque cercano. Eso es lo que consta al menos en el informe que esta pareja ha proporcionado al MUFON, que es esa veterana asociación encargada de investigar los fenómenos OVNI y los encuentros con humanoides en Estados Unidos. La mujer ha declarado que su marido es absoluta y completamente escéptico en estos temas, que jamás se habría atrevido ni habría admitido haber protagonizado un encuentro tan insólito como este si realmente no estuviese absolutamente impresionado por lo que vio. Yo me he puesto en contacto esta semana, en Nochebuena le escribí con Ron McGlone, que es el investigador del MUFON que está siguiendo el caso allí, y me contestaba que por el momento prefería no hacer declaraciones sobre el tema. Me contaba que aún lo está investigando y que le parece que es demasiado pronto para pronunciarse, que prefería tener prudencia ante lo que en principio, eso sí, desde luego parece un grandísimo caso con un regusto a viejos encuentros con humanoides. Pero te voy a dar un caso, Iker, un dato, que te va a encantar, y es que lo más curioso es que la prensa local de esa zona de Estados Unidos, los periódicos locales, han vinculado este encuentro, atención, con las apariciones que en 2013 se reportaron en una carretera en la A457 entre Lora del Río y Carmona, en Sevilla, aquí en España. Te acordarás que lo contamos. Claro. Bueno, pues dicen que la criatura que apareció ahora en Ohio es absolutamente similar a lo que reportaban los testigos de aquellos encuentros aquí en España. ¿Cuándo ocurrió el caso? Repite, Diego. Este caso de Ohio, sí, el viernes 12 de diciembre. O sea, antes de ayer mismo prácticamente. Efectivamente, hace 2 semanas. Seguiremos atentísimos la pista. Gracias, compañero. Un placer. Esto parece casi el lamento profundo, ¿no? De esos seres que ¿dónde están? Pertenecen al ámbito alucinatorio. Pero habría mucho que hablar de eso, ¿verdad? Algunas veces se manifiestan con un elemento tan sencillo y tan sutil, pero que los testigos saben en el mismo instante en que se está produciendo que es una especie de marchamo de su antihumanidad. Ese arquear de las piernas hacia adentro, por ejemplo. Eso que nos suena casi absurdo o animaloide más que humano, propio de un insecto, una gran mantis o algo por el estilo, y que sin embargo ese ser que se mantiene durante unos segundos ante los aterrorizados testigos hace solo ese gesto, y yo creo que ya hay poco más de contar, ¿no? Los testigos saben perfectamente que están asistiendo a algo que tiene muy poco que ver con lo ordinario y que lo extraordinario se ha abierto campo. Este sonido será extraordinario, vamos a oírlo, luego volveremos a ponerlo, Noel. Ocurre en Cádiz. De pronto la fría noche en Cádiz rugió y se pudo grabar desde diferentes puntos de la ciudad, y empezó una auténtica psicosis que, como vivimos en esta vorágine, hemos prácticamente olvidado. Pero escuchado el fragmento, vamos a bajar incluso la música, luego la recuperamos, Noel, porque yo creo que tiene su fuerza, porque todo el mundo puede pensar que si el aire, que si las grúas, que si elementos. Hay que saber que no ha habido una alarma más, y que en Cádiz siempre ha habido aire, grúas y un sinfín de cosas, ¿no? ¿Por qué ocurren las cosas una vez o en un momento dado y luego parece que no vuelven a pasar? ¿Es así? ¿O es que los medios generamos psicosis que se siguen durante un tiempo? Escuchad y a ver qué os sugiere, a ver qué eco os da esto. Ocurría en Cádiz hace tan solo unos meses. Dijeron que era el sonido llamado The Hum. En punto de la madrugada en este periódico local, regional, universal que estamos realizando con noticias que creemos que no deben ser olvidadas. Al final todas están unidas por el mismo nexo, ¿no? Creemos que todas tienen una enseñanza, que se han quedado en el debe, que no hemos podido resolverla satisfactoriamente, que siguen siendo un reto que tenemos que analizar con todos vosotros. Se habló del Hum en Cádiz,
y toda la prensa, por supuesto nosotros acudimos allí y había auténtica expectación, Clara. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sabemos a día de hoy? Bueno, pues sabemos que el 7 de enero, la madrugada del 7 de enero, es decir, muy poquito después de que los niños hubieran abierto sus regalos de Reyes, de madrugada, como decimos, Andrés González, de 37 años, profesión carpintero, se hallaba durmiendo cuando este sonido que hemos escuchado le despertó. Era un sonido tan fuerte y además que no cesaba, que incluso algunos testigos posteriormente lo describirían como algo insoportable, que no tuvo más remedio que levantarse y ver de dónde procedía ese sonido, esa fuente de sonido que no logró identificar, y cómo se prolongó entre las 4:30 de la madrugada y las 6:30, tuvo tiempo hasta de grabarlo. Posteriormente, de la difusión de esta noticia, de la denuncia de Andrés González, pues surgieron más de un centenar de testigos al final que también habían escuchado este sonido, y no solamente en Cádiz capital, sino en otras localidades, pues como por ejemplo San Fernando, Río San Pedro, Puerto Real, Jerez de la Frontera y Zahorra. Es más, según algunos testigos, el sonido en estas localidades, concretamente en Puerto Real, Río San Pedro, por ejemplo, se escuchó antes de que se produjera en Cádiz, es decir, hacia las 3:30 de la madrugada. Después de difundirse la noticia, que además aquí también se le dio bastante cobertura y en Cuarto Milenio, pues como decimos, siguieron apareciendo nuevos testigos, e incluso algún testigo más que también lo había grabado, así corroborando un poco el testimonio de este primer testigo que mostró esa prueba, ¿no?, de la grabación. Y luego se especuló que si ese sonido podía proceder del puerto, de las grúas, del viento, una serie de circunstancias a las cuales pues la gente de allí está acostumbrada, es decir, que no sería extraño que esos ruidos sonaran de repente como algo que te despierta y no sabes lo que es, sino que más bien son ruidos comunes que se producen en la ciudad con asiduidad y con normalidad, y que están integrados, es decir, como cuando estás viviendo en una casa y tú conoces perfectamente los ruidos, oyes cualquier crujido y sabes que eso es del vecino de arriba o que eso es de la cañería, pues esto es algo así, ¿no? ¿Que por qué se produjo en esa fecha y después no se supo nada más? Pues es un misterio. Como ha ocurrido en otros muchos casos del ham, que es un fenómeno nuevo de hace 3 años, ¿no? Sí, prácticamente. De hecho, el único precedente que había históricamente era el famoso zumbido de Taos, en Taos, Nuevo México, que sí llevaba bastante más de una década oyéndose, pero era una cosa muy localizada que solo sucede allí y que además ni siquiera es lo mismo, porque es algo que pueden escuchar unas personas y otras no. Es decir, es algo que tiene que ver más con la capacidad auditiva de las diferentes personas que algo como esto, que es una cosa escuchada en áreas amplias y densamente pobladas, como puede ser una ciudad como Kiev, capital de Ucrania, como puede ser zonas de Canadá, de Estados Unidos, también con grandes poblaciones, escuchado por miles de personas, registrado con grabadoras, teléfonos, etcétera, etcétera, y que después de varios años de polémica, sobre todo cada vez que surge uno en la ciudad o país donde surge, y de algunas investigaciones, alguna de ellas patrocinada por el gobierno canadiense y pagada con dinero público, pues solo sabemos que no sabemos nada. Es decir, sabemos que el fenómeno es real, sabemos que existe y que hay decenas de teorías sobre su posible origen y que todas fallan en algún u otro punto. Es curioso porque recibíamos en la redacción esta misma semana, hoy mismo, mientras cenábamos, a Nacho Ares. Venía todavía con la memoria fresca de la experiencia de Navalmoral la pasada semana en la provincia de Cáceres, y hemos estado hablando un poco de sonidos que se han grabado y no se oían, y sonidos que se oían y que no se han grabado. Quiero decir con esto, da la impresión de que el misterio, donde se produce, donde ocurre, donde se instala en nuestra vida, tiene a veces una especie de normativa interna que no podemos entender. El equipo, con José Alberto como cámara, con Clara, con Gonzalo Pérez Sarró, con Nacho, estuvo escuchando una serie de cosas al margen de lo que escuchamos aquí todos, que nos puso los pelos de punta en uno de los momentos, yo creo que épicos, ¿no?, de la temporada, sin duda alguna, porque así fue como ocurrió. Y sin embargo luego lo podemos decir ya o adelantar, revisando el material, hablando de sonido de misterio, resulta que sonidos evidentes que se habían registrado y habéis escuchado no aparecen en ninguna grabación de ninguna grabadora.
y resulta que grabaciones encima de vosotros, como es ese alarido, no eran audibles. Es decir, parece que estamos... es como un juego del gato y el ratón, donde no todo lo audible se registra y no todo lo registrable se oye. Es una cosa extrañísima, ¿no? Y que quizá ese principio, a gran escala, en toda una ciudad, ¿por qué no puede ocurrir? Lo que ocurre en una pequeña comandancia de policía puede ocurrir en una gran ciudad, porque en Cádiz, si no me equivoco, Javi, tú pudiste palpar la sensación. Todo el mundo se quedó con la incógnita. A nadie le convenció la teoría oficial que aparecía en los periódicos, ¿no? No, desde luego que no. Y había todavía esa inquietud de unos días más tarde, gente que no sabía explicar lo que había escuchado, pero sabían perfectamente que no eran sonidos cotidianos. Llegaron a decir, por ejemplo, que era el sonido de la construcción de un puente, que podían ser barcos que llegaban de madrugada. Bueno, pues todos esos sonidos, esos vecinos están acostumbradísimos. Son gente, además, que estuvieron toda la tarde con nosotros y constantemente me preguntaban en qué lugar se había escuchado todo esto. El periodista Isidoro Martínez, que no sabía nada del tema, se había empapado para intentar dar respuestas también a esas más de 100 peticiones que él recibió en unos días, contándole que habían escuchado todo eso. En fin, el ambiente, yo llegué allí unos días más tarde, pero el ambiente todavía era un ambiente caldeado, ¿no?, con este asunto. Pero fíjate qué curioso, yo en la madrugada del 2 de marzo de este año, estando en mi casa de Ciudad Real, de repente, a eso de las 4 de la madrugada, me despierta un sonido idéntico a este, un sonido metálico tan fuerte y tan extraño que me despierta, que suena por toda la calle. Yo me levanto, varios familiares vienen conmigo también porque se despiertan ante ese ruido. Mi perro se empieza a poner muy nervioso y yo lo que hago, pues viendo que está ocurriendo todo aquello, saco el teléfono, empiezo a grabar y grabo las reacciones de mi perro, que lo que hace automáticamente es, yo lo dejo en el balcón y él se va corriendo asustado a su casa con el rabo entre las patas. O sea, una reacción que yo he visto muy pocas veces en él, ¿no? Era como un miedo exacerbado. Yo lo volví a llevar allí y él se volvía a marchar. Y es el sonido idéntico. Además, yo durante varios días estuve investigando, indagando, hablé con periodistas, con policías locales que habían recibido llamadas también preguntando por ese sonido. Y lo cierto es que no se supo. No sabemos si podemos englobarlo dentro de lo que llamamos el HAM. Yo digo que es idéntico al sonido de lo que hemos escuchado en Cádiz y lo tengo grabado. Además, esa noche compartí con varios integrantes del equipo en directo todo lo que estaba ocurriendo y lo cierto es que yo recogí decenas de personas que habían escuchado exactamente lo mismo y podemos decir que nunca antes y nunca después de esa noche hemos escuchado nada igual. Vamos a escucharlo de nuevo, Noel, simplemente para refrescar la memoria. Ocurría hace apenas un año y se ha quedado, es el ejemplo clásico de incógnita, ¿no? Ahí se lanza una teoría, por fortuna no vuelve a pasar, o por desgracia, pero al final, si era algo tan cotidiano, es siempre lo mismo, ¿no? Si es algo tan cotidiano, tan fácil de explicar, ¿por qué no pasa exactamente 46 veces más? Pues nunca lo sabremos. Ocurría así en Cádiz un 7 de enero. Por otro lado, lo que acaba de contar Javi es tremendamente interesante, porque los perros no solamente, y todos los que tenemos perros lo sabemos, tienen un especial sentido para detectar lo que es anómalo. Todos hemos visto cómo nuestros perros se asustan con los fuegos artificiales, por ejemplo, porque es algo que no está en su rutina, no está en su experiencia cotidiana. Pero es que además nosotros podemos escuchar un rango de frecuencias que va desde los 20 a los 20.000 hercios. En el caso de los perros, eso se triplica. Ellos llegan a escuchar frecuencias inaudibles para los seres humanos que llegan hasta los 60.000 hercios, lo que nosotros denominamos ultrasonidos, que para ellos es sonido absolutamente normal. Nosotros los llamamos ultrasonidos porque no los oímos, pero ellos sí los oyen. ¿Qué estaría oyendo tu perro, Javier, en ese rango de frecuencias que para nosotros no existen, pero que para ellos sí? ¿Qué estaría oyendo para sentir ese terror? No sabemos si todo en el misterio, esa aparición que hemos visto de un humanoide, de un ser que arqueaba sus piernas en dirección a las corvas en vez de las rodillas, para entendernos, generando un movimiento anómalo y muy visual, esa mano huesuda
de procedencia desconocida que aparece poco antes de la muerte de esta joven celebridad, o las historias de luces en la noche, como ahora vamos a comentar, quizá en ese mismo espectrograma que ha hecho Santi, muy visual pero sonoro, nosotros tenemos una franja de percepción muy estrecha, muy concreta, y tanto por arriba como por abajo, y lo hemos hablado esta misma noche, moran miles de historias, moran miles de habitantes de universos que no sabemos si tenía razón el poeta Paul Eluard cuando dijo hay muchos mundos pero están en este, porque sí que parecen muy cerca de este mundo, y a veces nosotros catapultados por mil y un motivos, circunstancias, estrés o una especial sensación de, vamos a decirlo así, transparencia o de inspiración especial, quién sabe, accedemos a uno u otro mundo que está dividido en capas como si fuera un arco iris. Cuando bajamos a las capas más inferiores nos encontramos, quién sabe si con esas criaturas o esos sustos que desde luego parecen emanar de una energía densa y complicada. Cuando accedemos a lo más sutil, a lo más elevado, a lo más complejo, por tanto, lo más difícil de acceder, resulta que todo es mucho más luminoso, como si hubiese también una serie de fenómenos absolutamente superiores a nosotros, o de una belleza muchísimo mayor. Pero esas capas de la realidad, esos universos paralelos, ese, llamadlo como queréis, estados alterados de conciencia, pueden decir algunos, parece que permanentemente están ahí, que en determinados momentos, sin que sepamos muy bien cuál es el resorte, nosotros podemos, en una esquina de un camino, grabando a través de un balcón en la soledad de una ciudad de provincias, o quién sabe si en nuestra propia casa estamos leyendo un libro tranquilamente una noche y dejamos de leer y a los pies de nuestro propio sofá, o vagando como una sombra que ha pasado pero perceptible y clara y nítida en la cocina, hemos visto un niño, una figura, o esa silueta que es llamada o nominada como sobrina por parte de la persona que ignora lo que está pasando y que está a cientos de kilómetros a través de una conexión webcam. Todo esto parece un estrecho mundo que a veces dilata sus membranas, y nosotros, como seres más o menos porosos o más o menos corpóreos, podemos llegar a entrar y absorber todo esto o no, o podemos ser totalmente refractarios, ¿no? y no quedarnos con nada. Pero también las luces de la noche parece que forman parte de toda esta realidad que se aparece. Si hay un caso que también además fue de inicios de año, que provocó miles de titulares y que acabó sin explicarse, es el de Bremen. Ya tuvimos a profetas del ámbito militar que nos dijeron que iba a pasar esto. También en el mes de enero, qué curioso, coincidiendo con lo de Cádiz prácticamente, y ni más ni menos que en la ciudad de Bremen todo se paralizaba por el caso, quizá no por la visión más espectacular, pero sí por la osadía de esas luces que bloqueaban ni más ni menos un aeropuerto alemán y lo condenaban a estar varias horas sin tránsito aéreo. Llegamos a hablar en Milenio 3 con Dennis Ritter, uno de los testigos, uno de los primeros en grabar el extraño fenómeno. Parece que ha pasado un siglo, lo que es la aceleración, y ha pasado apenas un año. Estaba jugando a la PlayStation y me asomé a la ventana y de repente vi por encima de las casas un punto blanco parecido a una estrella. Al asomarme oía continuamente el sonido de un avión como si estuviera sobrevolando todo el rato la zona. Pensé que quizás no tenía aún el permiso para aterrizar o quién sabe. Y entonces decidí fotografiarlo porque se trataba de una estrella bastante grande. Miré en Facebook y vi que un amigo había subido una captura de pantalla de una aplicación de vuelo que decía que un avión rondaba por el cielo de Bremen. Entonces pensé que sería un avión que no tenía permiso para aterrizar, no sé por qué. Luego seguí jugando a la consola y en algún momento este punto ya no estaba en el cielo. Y entre media hora y una hora más tarde voló un helicóptero por aquí encima y volví a asomarme algo mosqueado. Después, antes de irme a dormir, volví a echar un vistazo al mismo. Uno de tantos testimonios en la ciudad de Bremen donde se bloquea, repito, el vuelo. Hacía mucho tiempo que no vivíamos algo parecido. Logramos entrevistar a personal de la policía que afirmaba que desde torre de control se estaba viendo esto. Pero antes de que Javi nos cuente qué pasó, en qué quedó esto, fijaos lo que decía apenas una semana después, porque yo creo que es un poco el ojo de buen cubero, ¿no? El coronel Fernando Cámara, que después de la experiencia personal de perseguir el ovni de Manises y de conocer casos de primera mano, analizaba con frialdad el suceso, las circunstancias
que ocurriese en pie de pista, que provocase ese caos aéreo en plena Europa central, y lanzaba una profecía. Lanzaba hacia el 15 de enero, nos contaba en vivo qué es lo que iba a pasar según él. Vamos a ver si ha tenido razón. Todos los países, todos estos casos los tienen declarados como secretos confidenciales. ¿Por qué? No es porque quieran ocultar, es porque no saben lo que es. Y como no saben lo que es, a ningún país le gusta reconocer que en su espacio aéreo de su soberanía pasan cosas que no saben lo que son. Eso es, y por eso es por lo que lo declaran ahí. Entonces, ¿qué hacen? Pues procuran, como no saben lo que es, si supiesen lo que es, no te quepa la menor duda de que lo dirían. Ahora investigarán, verán, no sabrán de las trazas y eso, no habrá nada más, te cogerán a 3 o 4 testigos y cogerán y dirán, es un objeto volante no identificado. ¿Acertó, don Fernando Cámara? Acertó de pleno, porque a día de hoy las únicas noticias que existen sobre el OVNI de Bremen son las que se publicaron en enero de 2014, justo a raíz de la visión de este extraño objeto, de este eco que apareció también en los radares, y no hay nada más. No se ha publicado nada sobre esa investigación que Fernando Cámara confirmó que la defensa alemana estaba investigando estos hechos porque esas trazas que dejaba el objeto no eran continuas, y lo cierto es que no sabemos más que lo que ocurrió allí. Y no es poco, porque desde luego este tipo de visión, que se paralice el espacio aéreo de un país o de una ciudad durante casi 3 horas, en concreto entre las 6 y las 8 de la tarde, hay vuelos que tienen que ser cancelados y desviados. Hay incluso, según publicó el diario Bild, el piloto de un avión llega a decir, cuando están aterrizando, dice a los pasajeros que tienen que volver a ascender en pleno proceso de aterrizaje porque estaban a punto de chocar con un eco de origen desconocido. Hay incluso controladores que intentan establecer contacto con el eco no identificado de ese radar. Las autoridades se pusieron en marcha inmediatamente, aparecieron helicópteros para intentar localizarlo, los policías también se convierten en testigos de esta luz en el cielo, que nadie sabe a día de hoy qué fue, no saben explicarlo. Se enviaron esos helicópteros, el estruendo, por ejemplo, de ese objeto fue tal que algunos vecinos, como el que escuchábamos, llegan a salir al balcón y hacen esas fotografías. Luego hubo también cierto revuelo porque ocurrió ese efecto tan curioso que se ha denominado efecto Lázaro, ¿no? Algunas personas empiezan a publicar vídeos falsos o vídeos que se habían publicado años antes como si fueran el objeto luminoso que se ve sobre Bremen. Y todo esto, claro, genera un ambiente de caos, de desconfianza, la gente no sabe muy bien qué creer. Hay también testigos que ven cómo esta luz, este objeto sobrevuela el estadio Werder Bremen, que eso es lo que hace, por ejemplo, que la noticia salga en decenas de periódicos deportivos, ¿no? Incluso en España. Y lo cierto es que, como decía Fernando Cámara y comentábamos antes, a día de hoy sigue sin haber una explicación, las autoridades no han dado ninguna respuesta y, como decían algunos profesores en la facultad, la sobreinformación es la mejor forma de desinformación. Al final, para tapar un asunto, no hay nada mejor que dejar que las noticias sigan su curso. Y además al nivel, ¿no?, que ocurren ahora mismo, que son decenas de noticias prácticamente por minuto. Bueno, pues otra noticia muy vinculada a las redes y a los peligros de la red nos sobrecogía tiempo después, con una figura propia de la imaginación popular, pero que se ha convertido en realidad porque ha habido gente que ha matado por ella. Por tanto, vaya realidad más rotunda, ¿no? Escuchamos a un miembro de la policía de un departamento, de un lugar concreto donde ha ocurrido un hecho horrible. Ese hecho horrible es la siguiente noticia que tampoco deberíamos olvidar. Llevo aquí unos 24 años como capitán de la policía de Waukesha y jamás había visto un crimen de esta naturaleza, especialmente si tenemos en cuenta que se trata de chicas de 12 años. La víctima ha estado a punto de perder la vida. Una de las heridas provocadas por las puñaladas está rozando el corazón, y eso sin contar las otras 18 puñaladas que presenta. Un hecho sobrecogedor y que además luego se repitió. Diego, compañero, buenas noches de nuevo. Hola, Iker. Pues sí, hablamos de Slenderman. Hasta 2014 este personaje era tan solo una de las muchas historias que nacen y que crecen en la red gracias al talento de mucha gente. No era un personaje que sobresaliera especialmente fuera de esos circuitos, pero este año una serie de trágicos acontecimientos como ese que acabamos de escuchar, que tuvieron lugar en su nombre, o para honrarle de alguna manera, le dieron un nuevo impulso y han hecho que incluso quienes jamás habían escuchado hablar de Slenderman sientan curiosidad
y hasta escalofríos. Lo decías bien, el primer sobresalto es el que acabamos de escuchar, llegó a principios de junio de este año, cuando 2 adolescentes de 12 años acuchillaron una veintena de veces a una compañera de clase. Ocurrió en el condado de Waukesha, en Wisconsin, y lo hicieron, según declararon a la policía, para impresionar a Slenderman, a este personaje de ficción. Contaron además que trataban de convertirse en agentes de Slenderman y que después del primer homicidio su intención era buscar refugio en la mansión de esta especie de demonio de los bosques. Esto provocó que tanto el creador del personaje como la web, que mayor difusión le han dado, condenasen de inmediato el suceso, se desvincularan de alguna manera de lo sucedido, y lo que sabemos por ahora es que estas menores van a ser juzgadas como si se tratase de adultos. El motivo es una ley estatal del año 95 que exige que los fiscales presenten cargos como adultos en casos de homicidio o de intento de homicidio si el menor tiene como mínimo 10 años. Pero es que la cosa no quedó ahí, Iker, porque no habían pasado 2 semanas de este suceso cuando otra niña, que también estaba obsesionada con Slenderman y que era aficionada a escribir sus propias historias sobre este ser, atacó también a cuchilladas a su propia madre en el estado de Ohio en esta ocasión. La mujer llegó a su casa después de trabajar, su hija estaba en la cocina esperándola con una máscara blanca que le daba ese aspecto similar al del personaje, y en este caso, afortunadamente, las lesiones no fueron tan graves y no hubo que lamentar ninguna muerte. La cosa pareció calmarse, pero pasó el verano, Iker, y en septiembre otra niña de 14 años incendió su casa en Florida, intentó también matar a su madre y a su hermano, y lo hizo con el propósito de ofrecer una especie de ofrenda a Slenderman también para convertirse en una de sus discípulas. Tras la investigación pertinente, la policía confirmó a la prensa que este suceso también había sido motivado por la sobreexposición de la niña a historias de este tipo. Está acabando el año, esperemos que Slenderman, este personaje, no vuelva a saltar a los medios por este tipo de situaciones. Por fortuna también hubo historias más positivas o más beneficiosas para el conocimiento común de nuestro misterioso cerebro. Hace unos meses se registraba una conversación, un fragmento. Nos traía la noticia un impresionadísimo Manuel Martín Loeches, que es una eminencia mundial en el campo de la neurociencia y es un hombre ortodoxo, escéptico incluso, valiente, eso sí, compañero en Cuarto Milenio, pero ortodoxo. Por tanto, él estaba como realmente embriagado, ¿no?, con lo que estaba ocurriendo. Al parecer, un informe absolutamente revelador que se da a conocer en 2014 demuestra algo que de ser así sería un salto infinito, desde luego, ¿no? Una especie de demostración de las capacidades para saltar en el tiempo y el espacio de nuestra prodigiosa maquinaria humana. Así se producía esta conversación. Lo que se está viendo con estas pruebas que está haciendo el doctor Ben y tantos otros, como menciona, son varios países los que están implicados, es que el cerebro reacciona en función de cosas que van a pasar después. Y es que eso es lo más impresionante. Menudo titular acabas de dar, ¿no? Si lo pensamos fríamente... Es que es así, es decir, el cerebro empieza a reaccionar, empieza a mostrar respuestas, empieza a sentirse influido por cosas que todavía no han ocurrido, van a ocurrir unos minutos después. Y además, no solamente no han ocurrido todavía, sino que es que nadie ni nada ha decidido exactamente qué es lo que va a ocurrir. Y cuando se decida, eso ha ejercido un efecto en lo que ocurrió unos minutos antes. El profesor Loeches estaba realmente emocionado. Luego tampoco se ha hablado mucho de este informe, quedado ahí, pero desde luego era científico y además él dijo, hay que admitirlo, es ciencia, ¿no? El cerebro a veces se adelanta a los acontecimientos e incluso parece que influye en el propio resultado. Impresionante. Uno de los desde luego estudios que tienen que ver con cerebro / precognición, premonición más impresionantes de todos los tiempos, ¿no? Sí, porque además este experimento previamente se había realizado en 2010, como recordarán nuestros oyentes, y fue tremendamente cuestionado desde los ámbitos científicos, diciendo que eso tenía que ser un error, que esos experimentos estaban mal hechos. Y pues Daryl Ben, que fue quien lideró estos experimentos con estudiantes, una serie de palabras que tenían que memorizar y luego escribirlas, ¿no?, las que recordaban, pues se repitieron en diferentes países y arrojaron resultados idénticos a los que ya se habían presentado en 2010. Es decir, que un poco la parte más cientifista tuvo que ceder ante una realidad que era incuestionable. Y curiosamente es muy interesante el ver que se realizó este tipo de experimentos intentando que los propios investigadores no influyeran, porque quien seleccionaba
las palabras que esos estudiantes, ellos habían hecho su test, y después una máquina seleccionaba esas palabras. Había asepsia total. Sí, total. Y luego también, en una segunda fase de esos experimentos, había una cosa muy interesante, y es que se les proyectaban una serie de imágenes de todo tipo, pero de vez en cuando, de manera aleatoria también, sin que se decidiera por parte de los científicos que participaban en el proyecto, se intercalaban imágenes relacionadas con cuestiones eróticas que se constató que las personas reaccionaban antes de que esas imágenes, o sea, unos segundos antes de que esa imagen llegara hacia ellos, y solamente se reaccionaban con ese tipo de imagen, con esa reacción tan característica que se repitió, dando a entender de alguna forma que no solamente la máquina no había seleccionado la imagen de cuándo se iba a emitir, sino que la persona ya lo había recibido con anterioridad. El cerebro se adelantaba durante una serie de fracciones de segundo a lo que estaba por suceder. Reflejaba la impresión en su cerebro, la impresión fisiológica de algo que realmente todavía no había llegado a estar enfrente de la retina, ¿no? Yo creo que es impresionante. Sí. Y encima que no se había ni siquiera decidido por parte de nadie, es decir, que fue una máquina quien lo decidió, y que cuando se realizaron esas pruebas, la máquina aún no había seleccionado todo esto, ¿no? Según nos informó el doctor Gaona, los últimos acontecimientos, y esto son palabras mayores, pero van en esta línea, ¿no? Fijaos el abanico, ojalá vengan a contárnoslo, el abanico de lo que se está haciendo ahora en Canadá, cómo interviene el cerebro, la disposición, la positividad, la actitud del cerebro del experimentador en, por ejemplo, los diferentes movimientos, caldo de cultivo, microorganismos. Es decir, la mente influye sobre lo que se está experimentando en concreto. Y claro, esto se puede hacer con unas tablas de miles y miles de pruebas, ¿no? Pero el umbral que se abre ahí es impresionante. Es decir, que el científico está influyendo, como siempre hemos dicho, ¿no? O hemos temido o creído en muchos de los ámbitos de lo misterioso, sobre el objeto que se está llevando a cabo, ¿no? Como estudio. Así que veremos qué ocurre. Carmen, yo no sé nuestro público si cree que ha habido alguna noticia que más le ha impresionado, que más ha destacado, que cree que nos hemos perdido en este repaso, o que cree que sea absolutamente fundamental para recordar el 2014 en el ámbito del misterio de momento. Pues buenas madrugadas, sí que es la verdad. Es que están comentando sobre las noticias que se han dado hasta ahora. Por ejemplo, Rocío dice, Slenderman, la fobia de mi hijo, días y días sin dormir. Juan Antonio Hidalgo, sin duda, el de los niños y los rituales es terrorífico, lo que puede hacer alguien con fama y poder, te quedas indefenso. Pantera, ¿cómo está el patio? Que los adolescentes se obsesionen con personajes de ficción y cometan actos luctuosos. Nuria dice, no podemos dejar pasar lo sucedido con el vuelo MH370, queremos saber lo que pasó por sus familias. Jesús, hay muy poca gente aquí en Cádiz que se haya enterado de esta noticia, apenas es conocida en la ciudad, pero es cierta. El dron de Bremen, lo dudo que fuera un dron militar o algo por el estilo, creo que fue un ovni fijo, nos lo decía Antonio Rubio. Patos Kruger, nunca se van a presentar, solo vigilan para que no cometamos ninguna barbaridad que termine con este planeta. Y Nora dice, es alucinante que algo tan fuerte como lo que ocurrió en Bremen pase ya completamente desapercibido. ¿Qué nos pasa? También se están haciendo muchos comentarios, Iker, en torno a la foto pues de la cantante y de su hijo. Todo tipo de teorías, como cuando dimos la noticia, que si es la posición en la que está, que si es un montaje, que si había alguien detrás, en fin, mucha polémica en torno a esa fotografía. La misma polémica desde luego la foto tiene algo, porque claro, tiene una muerte detrás, ¿no? Y entonces genera el mismo batiburrillo de opiniones a favor y en contra que hizo en su día. Luego enseguida repasaremos casi a modo de teletipo, pero es muy interesante, algo que la ciencia con misterio nos ha traído. Unos hallazgos que son muy sorprendentes y que forman parte ya de nuestra vida cotidiana. Pero preguntaban por el MH370, Santi, y este sin duda es uno de los clásicos. Si hay que hablar de top de la conspiración en 2014, hay que empezar exactamente por aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora no hay datos, parece un misterio. No hay pistas del avión en el que viajaban 239 personas y con el que se ha perdido contacto. El aparato de Malaysia Airlines salió de Kuala Lumpur e iba a Pekín. Las autoridades de Vietnam dijeron en un primer momento que habían encontrado restos del fuselaje en el mar, algo que después han descartado. La propia compañía habla de avión desaparecido y no siniestrado, aunque se teme lo peor. Se perdió el contacto con el aparato solo 2 horas después de despegar. Este es el consejero delegado de la empresa. Las autoridades están tratando de confirmar.
2:30. Santi nos va a contar en titular, realmente casi en teletipos. ¿Qué nos supimos? ¿Cuál es la clave conspiranoica? Pues era el 8 de marzo, eran las 12:41 am y aquel vuelo que salía de Kuala Lumpur y debía llegar a Beijing nunca llegó. Y nunca llegó y se le declaró como siniestreado, como desaparecido, y poco a poco fuimos sabiendo noticias cada vez más alarmantes. Supimos que aquello había desaparecido súbitamente del radar, pero que no estaba en el punto en el que había desaparecido el radar. Supimos que esa desaparición del radar había sido voluntaria por parte de alguien dentro del avión y empezó a investigarse y a culparse tanto al piloto como al copiloto. Supimos que varias horas después ese avión siguió emitiendo señales que fueron captadas por satélite 4 horas después, pero que sin embargo no se podía localizar dónde estaba, en un arco que podía estar desde Kazajstán hasta mitad del Océano Índico. Y precisamente en mitad del Océano Índico empezamos a oír un nombre, empezamos a oír el nombre de la isla de Diego García, un atolón propiedad del gobierno británico, pero que se lo tienen arrendado a las Fuerzas Armadas estadounidenses, donde tienen una gigantesca base aeronaval. Y empezaron a surgir las teorías y un misterioso mensaje. Philip Woods, uno de los pasajeros, un ingeniero estadounidense de IBM que viajaba en el avión desaparecido, envió presuntamente una fotografía y un mensaje en el que decía que estaba retenido allí con el resto de los pasajeros. La fotografía estaba absolutamente en negro, pero como estaba hecha con un iPhone, estaba geolocalizada. La fotografía tenía su marca de GPS y esa marca indicaba un sitio, la base de Diego García. Desde entonces se han ido sucediendo teorías. Se ha hablado de los 20 empleados de una importante empresa estadounidense que la CIA temía que cayeran en manos del gobierno chino. Se ha hablado de conspiraciones económicas. Y lo último que hemos sabido es la historia de Marc Duguin, un exdirector de una compañía aérea francesa, Proteus Airlines, que en recientes declaraciones esta semana a la revista Paris Match dice que él está convencido y que sus investigaciones, con sus investigaciones puede demostrarlo, de que el avión fue controlado a distancia, algo que se puede hacer, parece ser, con un Boeing 777 hackeado, y que viajó a las Maldivas en dirección hacia la base de Diego García, donde él se desplazó y donde los lugareños le dijeron que sí, que habían visto un avión, cosa que por lo visto se ha omitido en los informes oficiales. Todo parece indicar que tal vez ese avión pudo ser secuestrado, que tal vez el propósito de ese avión era utilizarlo como un misil improvisado, como en los casos del 11 de septiembre, y que tal vez algún gobierno, en previsión de que en una de sus instalaciones militares o en una gran ciudad de la zona fuera a caer semejante aparato, lo derribó encima del mar y todavía no lo ha confesado. Por cierto que durante todo el año este avión desaparecido, fijaos si el año ha sido, vamos pasando, como decíamos, con la aceleración no nos damos cuenta de lo que pasa ni ayer, ¿no? Ya nos hemos olvidado del ayer. Uno abre un poco el archivo próximo y se da cuenta de las cosas que estamos contando, porque muchas de ellas, si os dais cuenta, compañeros, son clásicos del misterio que serán clásicos seguramente dentro de 20 años, de los de capítulo del libro del avión desaparecido. O sea, porque la última noticia, Carmen, la dábamos hace apenas 10 días, nueva inspección, una especie de escaneo sonar del fondo, ya tenía eso mala pinta, pero se anuncia en todo el mundo que parece que es la cola y al final se ha quedado también, como siempre, en agua de borrajas, ¿no? Pues sí, la verdad es que no se ha vuelto a saber nada de esos escaneos y de si se ha encontrado algo. No sabemos si es por el parón de Navidades, que también han parado de nuevo de buscar ese avión, o porque realmente no había nada. En principio estaban todas las compañías, todos los países en ese proyecto para escanear además palmo por palmo el fondo marino de un lugar que nunca había sido escaneado, y ahí estaba lo intrigante. Pero el caso es que no se ha vuelto a saber nada, Iker. La gente que estaba haciendo esas fotografías a través de los escáneres no ha vuelto a decir nada, y no sabemos si es que están investigando verdaderamente todo lo que se hizo o que han parado porque esa investigación no llevaba a nada cierto. Este mismo año, parece mentira, hace apenas 6 meses el mundo conocía unas siglas que ahora ya asumimos, ¿no?, como terroríficas y como una amenaza, pero
hace 6 meses era algo absolutamente nuevo. Escuchamos a un portavoz norteamericano que hablaba con crudeza aquí en la cadena SER cuando el fenómeno comenzaba. ISIS, bueno, tengo que redecirlo, ya lo hemos dicho varias veces, no es un Estado, no es islámico, no representan esa gran religión. No podemos poner una fecha límite porque es una campaña ideológica al mismo tiempo que es una campaña militar. Pero vamos a degradar y destruir el grupo ISIS. Ese es el compromiso del... Y es que el fenómeno que hemos vivido en los últimos meses es prácticamente inédito en la historia moderna mundial. Tendríamos casi que remontarnos a la época de Gengis Khan o de Atila para recordar cuándo un grupo de bárbaros salidos prácticamente de la nada, sin apenas recursos de principio, se hacen con el territorio de un país entero y lo someten al terror. Y en ese terror nos incluyen al resto de la comunidad internacional. Parece, lógicamente, que eso ha inquietado muchísimo a la gente, porque la gente se hace preguntas. Esto es tan sumamente anómalo. ¿Por qué? ¿Qué es el ISIS que no haya sido Al-Qaeda? Que no haya sido cualquier otra organización terrorista. ¿Qué poder tiene? ¿Cómo surge? ¿Por qué Occidente, el mismo Occidente que puso de rodillas al todopoderoso ejército de Saddam Hussein no una sino 2 veces en apenas unos días, se ve incapaz de afrontar esta amenaza terrorista? ¿Qué intereses hay detrás? Y cuando uno va escarbando la cara B de la historia, empiezan a surgir los primeros puntos oscuros. Empieza a descubrir, por ejemplo, que todo esto comienza en el seno de la guerra civil que está ocurriendo, sigue ocurriendo en Siria, y del apoyo que Occidente, nosotros, la OTAN, Estados Unidos, le dimos a esos rebeldes que estaban en contra de la tiranía del gobierno de Assad. Y sin embargo, algunos de esos rebeldes prácticamente forman ahora las filas de eso que tanto nos aterroriza. El dinero de los contribuyentes estadounidenses sirvió en muchas ocasiones para entrenar y financiar a alguno de estos terroristas. Y eso es algo que, desgraciadamente, y eso le añade escarnio al escándalo, no es la primera vez que sucede. Ya sucedió con un hombre que también está escrito en letras de sangre en la historia de los Estados Unidos, con Osama Bin Laden. Cuando uno ve una película de hace muchos años, Rambo 2, creo recordar 3, los héroes eran los mujahidines afganos, eran los luchadores por la libertad que se enfrentaban contra la tiránica opresión de la Unión Soviética. Rambo en persona iba a ayudar a un personaje que hasta físicamente se parecía muchísimo a Osama Bin Laden. Iba vestido igual, tenía las mismas armas, tenía los mismos ideales. En aquel momento eran héroes por la libertad. Esos héroes por la libertad acabaron derribando las Torres Gemelas. Pues parece ser que, desgraciadamente, el hombre, y en este caso el hombre de los servicios norteamericanos, es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Se habla de una sustancia, Santiago, como pasaporte para la ferocidad más absoluta que nunca antes, yo creo que se ha visto en este mundo global, ¿no? Sí, porque todo esto tiene muchas preguntas oscuras. La primera, ¿de dónde sacan el dinero? Una de ellas, una de las fuentes de financiación es el petróleo, y entonces habría que preguntarse quiénes son los que le compran el petróleo al Estado Islámico, porque el petróleo no lo compra ni siquiera las empresas individuales, tienen que ser países, grandes corporaciones. ¿Quién está financiando ese petróleo? Pero luego otro muy impensable es el tráfico de drogas. Hay una droga que se llama el captagón, felinato de... ahora mismo no me acuerdo, pero que es una metanfetamina muy potente, que se está convirtiendo en la droga de moda en todo Oriente Medio, y se está extendiendo su uso a Egipto, está corriendo por toda la cornisa del norte de África, e incluso los expertos temen que algún día, no muy tardío, cruce el estrecho de Gibraltar y nos la encontremos en Europa. Esa droga, esa metanfetamina, aparte de ser muy rentable porque es muy fácil de producir, porque es muy barata también de producir,
Aparte de eso, tiene unos efectos que le convienen muchísimo al Estado Islámico. ¿Te acuerdas de los assassins? De aquellos individuos que tomaban una poción hecha con hachís y otras hierbas alucinatorias que les provocaba que tuvieran un valor y una ausencia de temor a la muerte que les hizo poner de rodillas a todo el Oriente Medio de su época? Pues sucede exactamente lo mismo. Ese captagón produce un estado disociativo que te hace mantenerte al margen de lo que haces, no sentir dolor, no sentir fatiga, no sentir hambre, no sentir sueño y sobre todo no sentir reparos morales a la hora de cometer cualquier atrocidad que se te ordene. No vas a tener conciencia, no vas a tener mala conciencia ni pesadillas después, porque en el fondo es como si no lo estuvieras haciendo tú. Es la droga perfecta para alimentar a un ejército de asesinos, como es el caso del ISIS. Curiosamente, y aquí es donde la cosa se pone un poco extraña, esa droga, que era un fármaco que se utilizaba contra la narcolepsia y otro tipo de trastornos mentales en la década de los 80 y que fue retirado porque tenía unos efectos secundarios que lo hacían absolutamente inadmisibles, esa droga retirada en los años 80 empezó a volver a producirse en 2011 en Bulgaria, en un laboratorio que pertenecía a la OTAN. Así reapareció el captagón. Otras declaraciones nos ponían enfrente de una palabra que quiero imaginar que íbamos a vivir hasta en las puertas de nuestra propia ciudad, en Madrid. Por fortuna todo se va olvidando en esta vorágine, pero en Madrid tuvimos esa casi polémica zona de exclusión que al final no se puso sobre la área hospitalaria de Alcorcón, pero a punto estuvo, lo sabemos ahora por las autoridades. ¿Queda algo por saber del ébola? Sin duda otra de las grandes palabras del 2014 que desde luego ha venido lleno de acontecimientos. El virus del ébola está surgiendo en oleada por África Occidental. El hecho es que estamos todos a un viaje en avión a distancia de un cataclismo. Y por ahora se dice que no hay tratamiento alguno contra el ébola. Y eso no es cierto. De hecho, hay un muy bien conocido, un muy bien caracterizado nutriente, la nanoplata. Personas con remedios, personas asustadísimas, personas que fallecen, personas que aseguran que hay una conspiración. En un titular, Santi, prácticamente, ¿qué nos queda de saber del ébola o los conspiranoicos? ¿Qué pensáis que queda todavía en la recámara sobre el ébola? Pues en la, digámoslo así, en la versión alternativa del ébola se piensa que queda por saber prácticamente todo. De dónde surgió, qué papel han tenido los laboratorios de armas biológicas, qué interés tienen las multinacionales farmacéuticas en ello y algunos aspectos curiosos. Uno de ellos, el más curioso posiblemente, tiene que ver con otro vuelo, el MH17. En el MH17 volaba Glenn Thomas, consultor de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, y que había participado en un laboratorio en Sierra Leona, de donde se acusa precisamente desde círculos conspiranoicos que surgió este brote actual. Esa persona, muy asociada al gobierno estadounidense, de repente, casualmente, en lo más álgido del brote del ébola, desaparece en ese extraño también accidente, atentado, más bien aéreo, cuya autoría todavía está por esclarecer. También llamó mucho la atención las declaraciones de una alta funcionaria estadounidense, Mary Hart, que se confundió en mitad de una rueda de prensa y en vez de decir epidemia de ébola dijo ataque con ébola, lo cual dio lugar a toda serie de suspicacias. E incluso algunos médicos, como el doctor Broderick, que es un médico liberiano pero educado en Estados Unidos, en la Universidad de Delaware, que hablaron en la prensa africana y que aquí tuvo muy poco eco, de que según sus análisis y según sus investigaciones, esta cepa del ébola en concreto era un organismo genéticamente modificado. Y cuidado, que la conspiración está claro que va a permanecer paralela a nosotros siempre ya, ¿no? Pero es que ha habido últimamente, y hablamos de la última semana,
otro gran revuelo mundial, Santi. Otro revuelo que sé que a ti te apasiona además, porque tiene todos los condimentos casi de tragicomedia, con mucho de traje, ¿no? Y poco de comedia, pero bueno, algo hay. Ha ocurrido ahora mismo, prácticamente, pone el colofón al 2014, es la última gran conspiración. Escuchamos este documento. No creo que sea un acto de guerra, creo que es un acto de cibervandalismo cuyas consecuencias han sido muy costosas, muy caras. Nos lo tomamos muy en serio y responderemos proporcionalmente. Esto es un mundo nuevo donde todo está tan digitalizado que cualquiera va a tener la capacidad de perturbar nuestras vidas de muchas maneras. Tenemos que hacer un mejor trabajo de vigilancia en torno a esto. We have to do a much better job of guarding against that. Ni más ni menos que el gran mandatario Obama hablando sobre algo que ha ocurrido con unas compañías, con una película, con Corea del Norte, y que ahora sigue siendo epicentro de una auténtica guerra fría. Sí, porque el episodio, que a veces efectivamente coge ciertos tintes de sainete, se sigue desarrollando. Vamos a intentar resumirlo en un par de minutos. En junio se sabe por parte del gobierno norcoreano que va a haber una película, La Entrevista, en la cual se satiriza a su camarada Kim Jong-un, lo cual es intolerable, y el gobierno coreano emite una serie de protestas contra Sony Pictures, que es la compañía que produce esta película. Esas protestas no son escuchadas y empieza a haber una serie de ataques informáticos contra esta productora, llevados a cabo por un grupo que se hace llamar Guardianes de la Paz. Empiezan a sacar de los servidores de Sony copias de películas que todavía no han sido estrenadas, guiones de películas que todavía no han sido producidas, por ejemplo la última de James Bond, etcétera, etcétera, y digamos que empiezan a presionar de esa manera. Desgraciadamente para Sony Pictures no ceden a la presión y esto va a más. Y entonces sucede el gran hackeo de Sony Pictures. El gran hackeo de Sony Pictures, que básicamente es coger todos los servidores de correo de la compañía y volcárselos. Con lo cual se empiezan a hacer públicos las miserias del mundo de Hollywood, quién habla mal de quién, a quién le consideran un cretino, a quién le consideran una creída, a quién le consideran buen actor, a quién le consideran mal actor, quién gana más, quién gana menos, por qué los hombres ganan más que las mujeres, por qué los blancos ganan más que los negros. Es decir, toda una hoguera de las vanidades hollywoodiense puesta al descubierto, pero además están cuentas de correo de todos los empleados, cuentas corrientes, números de la seguridad social, es decir, toda la información de la compañía. No contentos con esto, los Guardianes de la Paz amenazan a los cines donde se va a estrenar la película y dicen que va a haber graves consecuencias en aquellos lugares, aconsejan a la gente que no ir y hacen referencias veladas al 11S. Sony decide apelar a la prudencia y retirar la película. Entonces, acabamos de escucharle, se mete por medio el señor Barack Obama y dice que la actitud de Sony es intolerable, irresponsable y que Estados Unidos pues no debe de ceder ante los chantajes de los terroristas. Sony recula y la pasada Navidad, hace un par de días, la película es estrenada en algunos cines y online. Pero a su vez sucede algo que empieza a elevar la escala de violencia internautica. De repente, Corea del Norte se queda sin internet. Misteriosamente, después de que Obama anunciase que se iban a tomar medidas proporcionadas, según él. Lógicamente, los coreanos se enfadan muchísimo. A día de hoy sigue habiendo cortes intermitentes en Corea del Norte, es decir, el ataque no ha cesado, a pesar de que se dice que la unidad 121, que son posiblemente el nombre de los que se esconden detrás de estos Guardianes de la Paz, es la mejor unidad de ciberguerreros del mundo. Pues bien, estos ciberguerreros coreanos no han sido capaces de parar un ataque que no se sabe muy bien de dónde viene, pero que todos creemos, incluidos los propios coreanos, que viene de los Estados Unidos. Y ahí se queda la cosa cuando de repente, hace un par de días, Xbox Live y PlayStation Network se vienen abajo otra vez. ¿Han sido los coreanos? No, resulta que la cosa ha tenido tanto eco mediático que hackers de todo el mundo han dicho vamos a atacar a Sony y ya de paso pues a Xbox. En este caso se llaman Lizard Squad.
Los Lizard Squad han tenido a los jugadores que les habían regalado una consola estas navidades sin estrenarla online durante todo este tiempo. ¿Qué sucede? Que ellos buscan notoriedad y se mete por medio, esto ya sí que es un sainete, ni más ni menos que otro conocido, Kim.com, el que era dueño de Mega Upload, multimillonario, que lo metieron en la cárcel un tiempo, luego salió, ahora ha creado Mega y dice que él quiere jugar con su consola y entonces ofrece a los de Lizard Squad 3.000 cuentas gratuitas de por vida para su red Mega a cambio de que cesen el ataque. Y los de Lizard Squad aceptan. Pero ¿qué sucede? Que como ya no les rentaba esto, deciden cambiar de objetivo. ¿Y hacia dónde se van? A atacar Tor. Tor, la famosa red a través de la cual, entre otras cosas, se accede a la Deep Web y a otro tipo de servicios que no son, digámoslo así, los habituales en Internet. ¿Y a quién cabrean en esta ocasión? A Anonymous. Anonymous, que depende para su supervivencia de Tor, básicamente es su ecosistema. Anonymous pone un mensaje a los de Lizard Squad diciendo: «Hey, Lizard Mafia, no te metas con la red Tor. La gente la necesita porque sus gobiernos son corruptos. Estáos quietos». Lizard Squad no hace caso y automáticamente Anonymous publica el nombre, la dirección, el correo electrónico, el teléfono y todos los datos de uno de los miembros de Lizard Squad como aviso. Y a su vez publica una serie de mensajes intercambiados con ellos en las que el susodicho suplica que le dejen en paz a él y a su familia, que esto era solo un juego y que ya no lo va a hacer más. Y así está la cosa de momento. Un apocalipsis digital en marcha. Ya te digo, es un sainete que empieza con una película y Corea del Norte y está extendiéndose hasta unos límites que vete a saber dónde llegarán. Esta noticia en concreto, la última, demuestra que el mundo está en una especie de espiral de locura y además en una espiral de locura que es muy fácilmente variable, ¿no? Y que una serie de grupos de amigos pueden hacer variaciones que antes solo era propia de un ejército, ¿no? Y ni siquiera que hizo un ejército llegaba a esto. Ahora mismo la batalla digital está abierta y nos quedamos tan sorprendidos. Todo esto en el 2014 y aún hay más, porque hablaremos en unos minutos de algunos hallazgos que son importantes y que tienen que ver con la ciencia. Pero, bueno, hay uno que vamos a adelantar porque yo creo que ha sido también otra cosa que iba como para máxima celebración y se ha quedado ahí como... ¿verdad? Recordamos el momento en la cadena SER. Un gran salto para Philae, un verdadero paso para la humanidad. El diario Liberación parafrasea a Neil Armstrong al tocar el suelo lunar para reseñar lo que Financial Times no duda en calificar de maravilla cósmica. La foto en blanco y negro tomada por el robot en su descenso al cometa 67P se repite en toda la prensa mundial para reseñar el primer aterrizaje de la historia en un cometa. Otro momento que casi se nos había olvidado, es y cómo vivimos, ¿no? De repente hicimos una cosa épica, Carmen, pero esa cosa épica ha tenido también un poco su cara B. Bueno, la verdad es que la misión Rosetta está lanzando noticias casi a diario, aunque no sean pues grandes noticias. Sí que es cierto que en pequeñas píldoras nos van dando algunos datos. Por ejemplo, hace tan solo unas horas se filtraba una fotografía que ha mandado desde la misión Rosetta, desde ese cometa. Al parecer se ha conseguido fotografiar un acantilado de 1 kilómetro de profundidad que se halla en el núcleo que llaman oscuro de ese cometa, con lo cual ya se han podido ver algunas de las rocas. Algunas de ellas dicen que de más de 20 kilómetros de ancho, y por eso nos van dando pequeñas informaciones para que no se nos olvide esta misión Rosetta, que, como bien decía nuestro compañero de la cadena SER, es el primer aterrizaje de una máquina construida por el hombre en un cometa. En la revista Science, que es la que ha publicado los 10 avances científicos del año, la ha dado como la primera noticia, la más importante. Hay que recordar que la nave fue lanzada en el año 2004. En 10 años, hasta este año 2014, recorrió 6.000 millones de kilómetros hasta llegar a ese cometa 67P, Churyumov-Gerasimenko, así se llama. Es un objeto bastante pequeño que apenas tiene 4 kilómetros de longitud y que viaja por el espacio, fíjate ahí, que era 135.000 kilómetros por hora. Tú imagínate lo difícil que era que a esa velocidad
una máquina construida por el hombre consiguiera aterrizar junto a ese cometa. Esa sonda de descenso Philae, al final, con algún que otro problemilla, pues consiguió aterrizar en el 67P, y ahora no solamente nos han mandado las fotografías de ese acantilado, sino que también se ha logrado saber que tenía agua. Ya sabéis que se planteaba la teoría de que el agua terrestre se produjo por la colisión de un cometa con nuestro planeta. Lo que se ha logrado saber es que ese agua que tiene el cometa no es el mismo que hay en la Tierra, es un agua diferente, tiene otros componentes, con lo cual parece que esa teoría por el momento no se puede comprobar. A nivel de arte prehistórico también ha habido una novedad importantísima, ¿no? Por lo menos en titulares, cuéntanos. Sí, lo que pasa es que se dan algunos datos que yo creo que no son del todo ciertos, porque en España, si no recuerdo mal, en el Castillo, en la Cueva del Castillo, en Cantabria, las dataciones llegaban hasta los 45.000 años, ¿no? 44.600, sí. Efectivamente, bueno, pues ya dan como las pinturas rupestres descubiertas en Indonesia como las más antiguas del mundo, cosa que no es cierta. Decía que Chauvet tenía unos 39.000 años de antigüedad y que estas podían tener entre 39.900 y 35.400 años, con lo cual serían pues las pinturas más antiguas del mundo, según publicaba la noticia, y entonces esa teoría de que el arte surgió en Europa caería del todo. ¿Qué ha pasado? Pues que en Indonesia lo que se han encontrado no es en cuevas, es en una serie de rocas que se encuentran en unos abrigos rocosos. Se han encontrado, eso sí, manos como las que vemos en muchas de las cuevas de nuestro país. En la cueva de Marus, por ejemplo, en la isla indonesia de Sulawesi, sí que es cierto que hay una serie de pinturas que parecen unos animales un tanto extraños, como pueden ser unos cerdos muy antiguos, o se asemejan a eso han dicho los especialistas. Pero eso de que sean las más antiguas del mundo, pues como que no están muy enterados de lo que ocurre en nuestro país y en las cuevas del Castillo. Bueno, pero salió una noticia, dio la vuelta al mundo, hay unas cuantas más. Hacemos el repaso del 2014 y nosotros continuamos también con mucha más información. Nos esperan algunos casos, algunos testimonios, algunas visiones, algunas secciones. Es la recta final del 2014, ni más ni menos, en Milenio 3. Ahora las noticias y enseguida volvemos.